Vamos a tratar de revisar algunas de las complicaciones más importantes de algunos aspectos que no se han cubierto completamente hasta ahora, pero es importante resaltar que hemos pasado de una visión, nos pasó igual con el chikungunya, de tener una visión muy benigna, muy poco trascendente de la infección, o la expectativa por lo menos de que era una situación epidémica relativamente fácil de manejar y con poco impacto, a una situación grave. El caso de Zika es exactamente igual, hasta el punto de que los organismos internacionales como las Naciones Unidas o la OMS específicamente declararon una emergencia sanitaria mundial. Ese es un paso previo a una alarma sanitaria que implica ya una serie de medidas adicionales, pero ya permite movilizar recursos, facilitar la respuesta ante situaciones de emergencia epidemiológica basado justamente en los reportes crecientes de complicaciones graves de la enfermedad en países como Brasil. Una de las cosas que tenemos que tener claro es que por primera vez a nivel mundial, desde el año por lo menos 2014, que se está viviendo en forma concurrente, simultánea, 3 epidemias virales transmitidas por un mismo vector. Y eso puede tener una serie de implicaciones. No sabemos cómo interactúan estos agentes en un momento dado. No sabemos, por ejemplo, si hay la secuencia de infección de uno previo, inmediatamente después otro, puede tener algunas implicaciones desde el punto de vista patogénico. Y una pregunta que es recurrente es, bueno, ¿y uno puede adquirir las dos, más de un virus por el mosquito? Bueno, sí, y de hecho ya hay buenas demostraciones, algunas experimentales, y obviamente hay reportes clínicos de coinfección, en este caso del virus Zika y del virus dengue. Ya ha sido publicado en la epidemia de la Polinesia Francesa y de Nueva Caledonia, y más recientemente hay estudios experimentales, no sé cómo echar para atrás acá, que muestran que el Aedes aegypti puede infectarse en forma secuencial alimentándose de muestras positivas para el virus de dengue y chikungunya. No se ha hecho la experimentación para el virus de Zika, pero en otras palabras, el mosquito puede al mismo tiempo transmitir más de un virus potencialmente. Y es una situación que tampoco es difícil de imaginar. El Aedes aegypti es un mosquito muy inquieto, muy irritable, que difícilmente completa una comida sanguínea que es necesaria para fertilizar los huevos que van a ser puestos posteriormente por la hembra con una sola persona. La verdad que el mosquito, cualquier movimiento, cualquier cosa que uno haga, se despega y trata de picar cualquier persona que está cercana, y puede alimentarse en un momento dado de 3, 4 o más personas para completar la comida sanguínea. Y eso hace que se pueda exponer a diferentes virus simultáneamente. El punto es que no sabemos exactamente cuál es la implicación de esta concurrencia de epidemias y a veces del virus en un solo individuo, y eso pudiera tener implicaciones en las diferencias que se están observando desde el punto de vista epidemiológico y clínico en diversas partes del mundo. Por ejemplo, ya en la Polinesia Francesa se notó un aumento, como se mencionó antes, de la incidencia de síndrome de Guillain-Barré en la población. Estamos hablando de 20 veces más por encima de lo esperado, lo que es muy significativo desde el punto de vista epidemiológico. Y se sugería que probablemente la secuencia de infección por los virus del dengue 1 y 3, que es el que circulaban en ese momento en esas islas, e inmediatamente después una infección por el virus de Zika, pudiera ser el factor que estaba determinando el aumento de tan importante de la incidencia de complicaciones como el Guillain-Barré. Eso no lo sabemos si está ocurriendo en la misma medida en nuestro continente, y eso pudiera explicar eventualmente las diferencias de los reportes que uno está viendo de complicaciones como el Guillain-Barré en países como Colombia, donde pareciera que no es tan elevado, Venezuela, donde creemos que es muy elevado, Brasil, que tiene una notificación más o menos intermedia del número de casos. Ya se mencionaron los síntomas de la fase aguda, no son digamos, nada
novedoso, nada severo. Sin embargo, a veces uno puede tener pacientes que pueden estar por varios días incapacitados por la intensidad de los síntomas. Lo importante es lo que puede ocurrir después. Ya el doctor Sánchez le mencionó la ocurrencia de complicaciones cuando la infección ocurre durante el embarazo, como el caso de la microcefalia. Pero es que no sabemos qué otras cosas pueden estar ocurriendo. Ya algunos médicos brasileños han reportado un aumento de complicaciones como la artrogriposis, que es, como ustedes ven en la figura, la hiperflexión exagerada de algunas articulaciones en el recién nacido, producida muchas veces por contracturas severas a nivel muscular, y esto se ha observado en niños con y sin microcefalia en países como Brasil. De manera que esto pudiera ser una complicación que vamos a comenzar también a ver en otras partes. Se mencionó también ya el reconocimiento muy reciente de complicaciones a nivel ocular, hasta ahora observadas solamente en recién nacidos infectados durante el primer trimestre y en el caso específico de las publicaciones de esta misma semana en pacientes con microcefalia. Pero no sabemos en qué grado esto pudiera afectar a niños en etapas más avanzadas del embarazo. Incluso no sabemos si hay alguna repercusión a nivel ocular, a nivel de los adultos. De manera que todas esas son cosas que vamos a empezar a conocer en la medida de que la epidemia se expanda en nuestro continente. Las lesiones neurológicas que se han observado en niños son graves, son severas. Y no voy a repetir lo que ya mencionó el doctor Sánchez, pero en todo caso lo que quiero resaltar es que el nivel de las lesiones está por encima de lo que uno está acostumbrado a ver con virus que se transmiten verticalmente con relativamente mayor frecuencia, como el citomegalovirus, como el virus de Epstein-Barr, de manera que son mucho más severas las lesiones que se han encontrado y se han comparado en grado de severidad a las que se ven en el West Nile, también, que puede transmitirse por vía vertical, que produce también lesiones muy graves a nivel fetal. Entonces, el nivel de impacto de la infección a nivel del parénquima neurológico del sistema nervioso central es extremadamente elevado, y eso puede tener que ver entonces con algunas de las complicaciones que estamos viendo. También se habló de la presencia ya bien documentada, ya los brasileños lo habían hecho en trabajos iniciales, después en otras publicaciones más recientes en Europa y Estados Unidos se ha terminado de confirmar la presencia de partículas virales en el tejido neurológico de estos niños con microcefalia y con lesiones oculares severas que les mencionaba. Y para simplemente complementar algo de lo que se revisó con respecto al impacto potencial de las complicaciones, en este caso en las embarazadas, en un país como Venezuela, por las circunstancias que estamos viviendo, la situación pudiera terminar siendo mucho más dramática que en otros países de la región. En Venezuela se estiman casi 600.000 embarazos por año. Ese es el promedio más o menos en los últimos 2 o 3 años. Pero en algunas de los grandes centros de atención de maternidades en el país, públicos, hasta casi el 60% de las embarazadas no han tenido control prenatal adecuado. De manera que son embarazadas que nunca se hicieron los seguimientos imagenológicos mínimos recomendados, que van simplemente en el momento del parto, y que no se han tomado ninguna medida entonces preventiva para evitar algunas de las complicaciones. Además, ya se mencionó, alrededor del 80% de las infecciones de Zika son asintomáticas, y eso es verdad también para las embarazadas. Que vamos a tener muchas embarazadas que ni siquiera saben que se infectaron en un momento dado y que pudieran tener un impacto o una infección con una consecuencia severa en el momento del parto. No, los métodos para la detección de las lesiones no son tan sensibles. En el mejor de los casos estamos detectando lesiones severas en la semana 16, 18 y mucho más seguro a nivel de la semana 20 del embarazo, de manera que es muy tardío. No es lo mismo una interrupción del embarazo en las primeras semanas que después de la semana 20. Ya en algunos casos incluso hay que llegar hasta interrumpir la vida del niño antes de extraerlo, lo que crea una serie de complicaciones de toda índole. Además, no tenemos campañas informativas.
es probable que no tengamos capacidad de respuesta para muchas cosas, pero deberíamos tener a estas alturas una intensa campaña educativa en nuestro país para las embarazadas sobre el riesgo que esto implica, qué hacer, los controles que deben hacerse, que ya se mencionaron, y nada de eso es visible en nuestra población. No disponemos de protocolos de manejo pre y posparto adaptados a nuestra realidad local, o por lo menos si los disponemos no han circulado en forma amplia y no están siendo aplicados en forma amplia en todo el país. Y un problema adicional que tenemos en Venezuela y en algunos países de la región es que el aborto es ilegal, pero es ilegal. La única posibilidad que se deja es cuando la madre está a riesgo, pero aquí estamos hablando de una situación donde el que está a riesgo es el niño. De manera que no tenemos una justificación legal para interrumpir el embarazo en muchas de estas embarazadas. Y esto crea también situaciones muy complejas de manejar. En cuanto a las complicaciones como el síndrome de Guillain-Barré, ya se conocía, entonces, como mencioné antes, por los datos de la epidemia que se experimentó en la Polinesia Francesa entre 2013 y 2014, que la tasa de incidencia de Guillain-Barré aumentó en forma dramática en esa población durante la epidemia de Zika, hasta el punto que las cifras eran 20 veces por encima de lo esperado. Y eso le da una idea de la severidad de la situación. Más recientemente en Brasil se comenzó también a notar un aumento del número de casos de Guillain-Barré, como mencionó el doctor Castro anteriormente. Y es importante destacar que el Guillain-Barré, como su nombre lo dice, es un síndrome. O sea, no es una entidad causada por un solo agente, sino por múltiples agentes. Y de hecho es mucho más común esperar la posibilidad de complicaciones de Guillain-Barré en infecciones bacterianas como Campylobacter, por ejemplo, y en menor grado con algún otro virus, incluyendo el dengue. Lo que también no sabemos, por eso mismo, si la coexistencia de una epidemia de dengue y de Zika pudiera entonces tener alguna relación con este aumento tan desmesurado de la incidencia en Guillain-Barré. Pero en todo caso, lo que es importante destacar es que el síndrome de Guillain-Barré es una complicación posinfecciosa. O sea, no ocurre durante la fase aguda de la infección, ocurre 2 o 3 semanas como promedio posterior a la sintomatología clínica o a la infección asintomática que tuvo la persona. De manera que no va a haber viremia para el momento en que nosotros vemos al paciente. Y si no tenemos métodos serológicos confiables, comerciales, de uso masivo disponibles, va a ser muy difícil que uno confirme la etiología de la infección específica, en este caso de Zika, en la inmensa mayoría de estos pacientes. Hay que destacar también que en el síndrome de Guillain-Barré se conoce que los pacientes presentan presentan en su suero anticuerpos dirigidos contra componentes de la estructura de la mielina misma, de los axones de las neuronas del sistema nervioso central, y estos anticuerpos antigangliósidos tienen alguna relación causal con los daños de tipo inflamatorio que se encuentran en estos pacientes a nivel de las neuronas periféricas. Pero varía un poco la calidad de estos anticuerpos según justamente el tipo de complicación de Guillain-Barré que estamos viendo, porque el Guillain-Barré también es una entidad clínica polimorfa, no es una sola manera de expresarse, puede tener varios tipos, algunos más comunes que otros, y también esa composición de estos anticuerpos y sus niveles varía según la expresión clínica del síndrome. Esto que vemos acá es un esquema que muestra cómo se ve la patogénesis conocida del síndrome de Guillain-Barré en las dos variedades más comunes de la enfermedad, que sería la polineuropatía aguda inflamatoria desmielinizante o la neuropatía aguda motora axonal, que son las dos, digamos, en ese orden, expresiones más frecuentes del síndrome. Hay otras manifestaciones menos comunes. Hay algunas diferencias. En el caso de la polineuropatía aguda desmielinizante, los anticuerpos dirigidos contra un antígeno que todavía no ha sido bien caracterizado se adhieren a algunas de estos antígenos que por alguna razón, probablemente el virus mismo, se localizan a nivel de los mismos axones
periféricos y se crean entonces las condiciones para que se establezca un complejo de ataque de membrana que además en el cual interviene el complemento, se fija el complemento por la misma estructura de estos anticuerpos que se adhieren a estos antígenos ubicados localmente, se produce una lesión tisular y los macrófagos son atraídos como una especie de limpiadores de detritus para fagocitar restos celulares y partículas virales que pudieran estar presentes, lo que causa inflamación local y lleva a la manifestación de la enfermedad. Un poquito distinta es la patogénesis de la otra expresión del síndrome de Guillain-Barré, que sería la neuropatía aguda motora axonal, donde la lesión fundamentalmente ocurre a nivel de los nódulos de Ranvier, son esas áreas sin mielina que están a lo largo del axón de la periférico y en el cual ocurre un proceso un poco similar con alguna reactividad de estos anticuerpos contra gangliósidos presentes a nivel de esa estructura y el macrófago que es atraído posteriormente penetra en sí en la cubierta de mielina y causa lesión directa en el axón a diferencia de lo que vimos anteriormente que era más superficial. Pero la consecuencia es básicamente la misma. ¿Cuál es la tasa de incidencia de síndrome de Guillain-Barré que uno podría esperar? Bueno, se han hecho estudios y eso ha ido cambiando en el tiempo. Los estudios más recientes sugieren que la tasa de incidencia general en un país en desarrollo de Guillain-Barré esperado estaría alrededor de 1.1 como promedio, 1.1 por 100.000 habitantes por año. De manera que si estamos en un país como Venezuela, estaremos hablando de 300 y tantos casos esperados por año en todo el país. Pero eso no necesariamente es verdad, puede ser mayor o menor. Por ejemplo, la cifra histórica de un país como Brasil está por debajo de esto. La tasa de incidencia de Guillain-Barré reportada en los años previos era 0.4 por 100.000. En Venezuela no sabemos cuál es esta incidencia, podemos inferir en base a algunos datos que vamos a ver de mortalidad por la enfermedad, pero podemos asumir para propósitos prácticos que debe estar alrededor de un caso por 100.000 habitantes por año. Pero puede ser mucho más alto. En la Polinesia Francesa, por ejemplo, se calculó que 0.5% de todos los casos sintomáticos de Zika tuvieron complicaciones de Guillain-Barré. Es muchísimo más elevado entonces de lo que uno esperaría en condiciones normales. Y en un país como El Salvador, los datos preliminares sugieren que más de 1% de los casos sintomáticos han desarrollado esta complicación, por lo menos al inicio del brote epidémico que ellos han experimentado también. De modo que uno esperaría que por cada 100.000 casos de Zika pudiera tener alrededor de unos 500 casos por lo menos de Guillain-Barré, y eso es un poco la cifra que el doctor Castro mencionaba anteriormente, de que si tenemos unos 300.000 casos sintomáticos, bueno, vamos a tener probablemente 1.000 y tantos casos de Guillain-Barré en la práctica. Y la letalidad, aún en los mejores sitios del mundo, se ha mantenido relativamente alta entre 3.5 y 12%. De manera que uno, para propósitos prácticos también, debería asumir que la letalidad en los países de la región debería estar alrededor de un 10%. O sea, uno de cada 10 pacientes con Guillain-Barré se van a morir en la fase aguda. Y el resto va a tener una recuperación muy, muy prolongada, muy costosa, que puede arrastrarse por meses o años, o por toda la vida. Cuando uno no tiene o no tiene información epidemiológica disponible, como es el caso de Venezuela, uno tiene que buscar mecanismos para tener una idea de qué es lo que está pasando en el país. Y ya el doctor Castro mencionó algunas herramientas que uno puede utilizar, como el caso de Google Trends. Si Google Trends es simplemente un reflejo de las tendencias, justamente como el nombre lo sugiere, de los contenidos que están vertiendo en la red en un área determinada, en un periodo de tiempo determinado. Y lo que se ha encontrado es que cuando uno utiliza o busca palabras claves, uno
puede correlacionar, en el caso del punto de vista epidemiológico, la tendencia del uso de este tipo de términos con la ocurrencia de brotes o epidemias, y eso se ha demostrado en dengue, se encontró en chikungunya, y lo que vemos acá es la curva de Google Trends del interés general del uso del término Guillain-Barré en Venezuela desde comienzos de este año, la primera semana de enero. Ustedes ven cómo la curva es ascendente en el uso, en el tráfico de gente que habla de Guillain-Barré. ¿Y quién habla de Guillain-Barré? El que tiene un amigo que tiene Guillain-Barré o un familiar o tiene síntomas que le sugieren o le preocupa la posibilidad de Guillain-Barré. Entonces, de alguna manera, esto lo que está reflejando es la tendencia de desarrollo en este caso, de una complicación en el transcurso de una epidemia. Y además, cuando uno busca el cronograma en el tiempo del tráfico de esta palabra, por ejemplo, en el caso de Guillain-Barré en Venezuela, uno ve que se ha ido asociando justamente con la distribución de la epidemia. O sea, en Bolívar primero, después en la región central, en Zulia después, ¿verdad? Que todo coincide exactamente con la distribución esperada desde el punto de vista epidemiológico. En concreto, uno podría calcular o estimar que el número de casos por mes de síndrome de Guillain-Barré esperado en Venezuela, según la tendencia, vamos a ver una gráfica mejor, secular de la última década, es de alrededor de 10 a 21 casos por mes. Y que cada paciente, para poder ser manejado por los dos métodos más comúnmente utilizados, que sería el uso de inmunoglobulina o el uso de plasmaféresis, requiere por lo menos un tratamiento, en el caso de la inmunoglobulina, de 5 días, con 35 dosis del producto diarias, repartidas a lo largo de 5 días. Esto tiene un costo extremadamente elevado. Y eso es uno de los problemas que estamos viviendo en Venezuela, donde la disponibilidad de insumos como inmunoglobulina está limitado y no está disponible en muchas partes del país. Esto sería un poco lo que se ha observado en la última década en la ocurrencia de muertes registradas oficialmente en el ANOR estadístico del Ministerio de Salud por Guillain-Barré a lo largo de la última década. Y como ustedes ven, entonces estamos hablando de un número significativo de casos de muerte. Estamos hablando de 20 y tantas muertes promedio por año. Si uno asume que la tasa de letalidad está entonces en el orden de un 10 o 12%, estamos hablando entonces de 200 y tantos, o en el peor de los casos de 300 casos por año, que es un poco la misma cifra que por otros mecanismos uno ha calculado en base a la información disponible. Y lo que ustedes ven acá es lo que ha ocurrido en las últimas... de hecho, esto se refleja apenas las primeras 3 semanas del mes de enero. Ustedes ven la curva roja, que muestra la letalidad, que se asume estable alrededor de 10 a 12%, el promedio de muertes mensuales, que está en el orden entonces de 10 a 15, y como en apenas 3 semanas del mes de enero, el Ministerio de Salud reconoció la ocurrencia de 255 casos de Guillain-Barré. No sabemos cuál es la cifra completa, real, pero solamente si tomamos en cuenta la tendencia secular en Venezuela, uno esperaría que tuviéramos por lo menos 27 a 38 muertes con 255 casos de Guillain-Barré en apenas 3 semanas de un mes. Muy por encima de todo lo que uno ve en todo un año en un país completo, en el caso de Venezuela. Y esto es lo que, en cuanto al número de casos que se aprecian también a lo largo del año, el número estimado de casos, entonces, promedio, que estaría entre alrededor de 20 y tantos casos por año. Ustedes ven cómo se dispara en enero de 2016 a 250, y probablemente muy por encima de esto si asumimos que la cifra real es mayor que la que está reportada hasta ahora. Otro aspecto importante que se ha mencionado es la posibilidad de transmisión sexual. Y eso tiene que ver con algunas complicaciones como vamos a ver a continuación. Pero básicamente, hasta recientemente había apenas 2 reportes que sugerían la posibilidad de transmisión sexual por Zika. Uno que se vio en Colorado en el año 2011, que fue un investigador americano que venía de Senegal
llegó a Colorado en pleno invierno, en un sitio donde no hay mosquitos prácticamente en esa época y no hay Aedes, y su pareja, su mujer, desarrolló síntomas de Zika posteriores a los síntomas que él tuvo al regresar, y se asumió que debe haber sido por transmisión sexual o por lo menos por contacto muy cercano entre las dos personas. Posteriormente, en la Polinesia Francesa, en el año 2013, surgió una situación parecida, pero en el medio de una epidemia donde una pareja de un individuo sintomático desarrolló síntomas, pero en esta persona sí se determinó la presencia del virus a nivel del semen, además de la saliva, y se asumió que probablemente la transmisión sexual pudiera haber sido muy importante. Y hace escasamente unas 2 semanas, circuló muchísimo lo que erróneamente se hablaba de que era el primer caso de confirmación de transmisión sexual, porque tampoco se ha confirmado, es la ocurrencia de una infección secundaria en la pareja de un paciente que venía de Venezuela a la ciudad de Dallas y que desarrolló en circunstancias donde no había circulación del virus aparentemente en esa zona, síntomas de Zika, probablemente también por contacto sexual. Pero ¿qué es lo que está realmente ocurriendo en estos pacientes? Cuando uno revisa en detalle las comunicaciones de los 2 casos publicados previamente, porque este último ha sido simplemente una noticia de prensa, uno se encuentra de que ambos casos habían presentado hematospermia. Y es interesante que en el caso por lo menos del paciente de Dallas también reportaron hematospermia aparentemente, y lo que no está claro es si la hematospermia en este paciente precedió a la ocurrencia de los síntomas de Zika o fue concurrente con la aparición de los síntomas de Zika. Pero en los casos previos, en el del paciente inicial de Colorado, él tenía hematospermia antes de los síntomas de Zika, y en el caso de Tahití no se sabe exactamente en qué momento ocurrió. El punto es que no sabemos si la hematospermia es la causa de la posible presencia del virus y persistencia del virus a nivel del semen o una consecuencia de la misma. De manera que hay un espacio abierto para estudiar mejor esta situación. Acá tenemos algunos datos preliminares presentes. Acá están algunas investigadoras como la licenciada Zoila Moro y la licenciada Nadir Martínez, que han estado procesando muestras de pacientes venezolanos a propósito de investigación, no diagnóstico, y hemos tenido, por lo menos en 3 casos, la demostración del virus por PCR en semen, en circunstancias de que ninguno de los 3 casos tenía hematospermia evidente clínicamente. Pero cuando uno hizo determinaciones de presencia de sangre oculta, encontró que había presencia aparentemente de sangre oculta, de manera que puede haber lo que uno llamaría microhematospermia, probablemente en estos casos, y eso a lo mejor es lo que está reflejando es la inflamación específica que está ocurriendo en algunas áreas del tracto genital, en este caso masculino, que pudieran entonces permitir que el virus accediera a estos compartimientos donde la respuesta inmunológica no es tan efectiva como a nivel de otros órganos o sistemas, y donde el virus pudiera tener como una especie de, entre comillas, refugio y persistir por más tiempo y eliminarse por más tiempo, como se ha visto por ejemplo con el ébola, que desaparece en sangre rápidamente, pero que persiste por meses, a veces en algunos pacientes en el semen o en contenido ocular, que es otro espacio también protegido. Y hay sugerencias que indican de que por lo menos en algunas áreas del cuerpo el virus puede persistir más tiempo. Hay estudios que muestran que a nivel de la saliva hay una mayor eliminación del virus, mayor concentración y más prolongada eliminación que en sangre, que en algunos pocos pacientes donde se ha podido estudiar. Y también se ha encontrado que en la orina, otro líquido corporal donde el virus puede persistir por un tiempo prolongado que puede durar hasta 2 semanas o hasta más tiempo, hasta 3 semanas en algunos casos extremos, uno pudiera demostrar la presencia del virus en orina. No sabemos si la presencia del virus en orina es como consecuencia de la presencia, en el caso de los hombres, del virus a nivel seminal. De hecho, ayer, tratando de tener la respuesta para hoy, le escribí un mensaje a esta persona que publicó la presencia del virus en orina. Lamentablemente está de vacaciones y va a regresar dentro de 2 semanas, preguntándole porque no era posible por la lectura, porque en inglés no es fácil saber el sexo de un paciente, a menos que se diga específicamente. No había manera de saber si los 6 casos que ellos incluyeron en este estudio de eliminación en orina eran hombres o mujeres, o era una mezcla de ambos.
Entonces es bueno aclarar eso porque no sabemos las implicaciones que puede tener la presencia del virus en semen. De manera que vamos a tener que seguir aprendiendo de este virus, vamos a convivir con él por un tiempo prolongado y vamos a tener que entonces enfrentarlo de la mejor manera posible para evitar muchas de las consecuencias, y no deberíamos terminar acostumbrándonos, como la caricatura del lado derecho, a la presencia de él como si fuera algo además gracioso.